Hablemos de la polémica en que se vio involucrada la ministra Ixquia Siches. Recordemos lo que pasó, que reclamó ante una comisión de la Cámara de Diputados acerca de un vuelo, presuntamente que hasta ese momento era reservado, estaba secreto, que habría fracasado al llevar inmigrantes venezolanos deportados a su país, que el vuelo habría viajado hasta Venezuela y habría retornado con su pasaje completo. Eso es lo que ella dijo, que esto era secreto, que no se había conocido y que esta era una chambonada a nivel nacional impresentable. Son las palabras que utilizó textualmente. Con una crítica además a medios de comunicación que también se vieron aludidos sin estar involucrados en la declaración que hizo la ministra Ixquia Siches, diciendo que esto, si le pasaba a su gobierno, era portada de inmediato en el Diario La Segunda, que fue el que mencionó, pero sabemos que la crítica también va a otros medios de comunicación y también a una eventual poder o facultad que tendría el gobierno anterior de tapar finalmente toda esa situación porque no se había conocido hasta el momento en que ella hacía la denuncia. Esa fue la declaración que la hizo además no en cualquier lugar, sino que en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, donde estaba realizando esta declaración. La Cámara, además, la Cámara de Diputadas y Diputados es la instancia de mayor facultad de fiscalización de nuestro Estado, por lo tanto no es cualquier instancia además en donde hace la denuncia. Inmediatamente empezaron a surgir preguntas, ¿no? ¿Quién engañó a Ixquia Siches? ¿Quién le pasó la información? Porque no se chequeó, obviamente, porque aquí hay un problema de chequeo, pero ¿quién le pasó la información? ¿Es que esto es simplemente un error? ¿O es que se leyó mal un documento y por lo tanto hubo impericia al leer un documento? Es que es una trampa porque está la política, entonces estaban todas las posibilidades dando vueltas. Sí. Le provocaron una trampa, una zancadilla y ella tropezó. Son todas las preguntas que empezaron a surgir en el día de ayer. ¿Cómo ha terminado? No ha terminado, porque esto va a seguir investigándose, pero ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Se sabe que el Servicio Nacional de Migraciones abrió una investigación sumaria por esta entrega presunta hasta ahora, hay que investigar, de esta información errónea a Ixquia Siches por parte de la subrogante del exdirector del organismo Álvaro Belolio. Pero hay que decir aquí y aclararlo, Álvaro Belolio se fue con todo su equipo. Obviamente hay un cambio de gobierno y por lo tanto se fue con su gente. Este gobierno se demoró bastante en nombrar subrogante, alguien a cargo del servicio. También ahí hay Entonces empezaron a mirar quién podía hacerse cargo. Carmen Gloria Daneri. Pero ella trabaja hace 25 años para el Estado. No es del equipo de Álvaro Belolio. Aclarémoslo porque si no, no es. Ella fue jefe del Departamento de Extranjería y Migración en los tiempos de Ricardo Lagos. Pero hay que recordar que este Departamento de Extranjería y Migraciones pasó a ser luego un servicio y por lo tanto tiene otra connotación jurídica, otro estatus jurídico. Entonces se fueron, obviamente renunciaron en personas además de la confianza del gobierno anterior, está bien que se hayan ido, no eran de la confianza de este gobierno, y empezaron, y resulta que ella fue nombrada en medio de un servicio además que está lleno de complejidades. Efectivamente, hay muchas críticas respecto al trabajo del Servicio Nacional de Migraciones. Esto podría ser una más, eventualmente podría tener mayor espacio para otras investigaciones que se necesitan además en ese servicio. Pero bueno, ayer en la parte política, el presidente Gabriel Boric respaldó a la jefa de gabinete, pero le pidió ser más cuidadosa con el manejo de la información, entendemos con el chequeo finalmente de ese dato que se le entrega y que ella denuncia en esta instancia que les comentábamos. En Chile Vamos oficiaron a la jefa de Interior, le pidieron que explique la denuncia que formuló acerca de este vuelo que eventualmente salió de nuestro país con personas expulsadas a Venezuela y que luego regresó con todas esas personas y que nunca se supo. Francisca Cárdenas está con nosotros, nos va a contar más detalles. Hola Francisca, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, una crisis para el Ejecutivo y múltiples críticas del mundo político, sobre todo de la derecha, generaron las palabras de la ministra del Interior, Ixquia Siches, quien acusó falsamente en una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados que durante el gobierno anterior un vuelo de expulsión regresó a Chile con todos sus pasajeros. Recordemos las palabras de la ministra. En ello, clarificar que se siguen haciendo las expulsiones a todas las personas que judicialmente se definan, se van a seguir haciendo. El problema es que identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. Con todos los pasajeros expulsados.
Inmediatamente el antecesor de Siches, el exministro Rodrigo Delgado, descartó la denuncia y le pidió que transparentara los antecedentes como la fecha del vuelo o la lista de pasajeros. A través de su cuenta de Twitter, la ministra admitió que la información era incorrecta y pidió disculpas a las ex autoridades. Ayer, a las 8:30 de la mañana, llegó al Palacio de la Moneda la ministra del Interior, quien caminó rápido para dirigirse a su oficina sin entregar declaraciones, al igual que el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. Escuchemos parte del audio ambiente de cuando llegaron las autoridades a la Moneda. No todavía. Muchas gracias. Ministra, ¿usted va a tomar alguna acción? Hay parlamentarios que están pidiendo una acusación constitucional en su contra. Permiso. No voy a hablar en este momento. ¿De dónde sacó la información? Buenos días a todos. ¿Lo pudieron conversar con ellos? ¿Usted estaba sentado al lado de Ya se hablará formalmente de eso. Muchas gracias. Antes del mediodía, el presidente Gabriel Boric le solicitó a Siches dirigirse a su despacho para aclarar la grave situación. Luego de eso, el mandatario realizó una actividad normalmente donde entregó medidas económicas y al llegar a la Moneda respaldó a la ministra asegurando que cometió un error que no se debe repetir y que seguirá normalmente en sus funciones. Absolutamente solucionado. Conversamos en la mañana. Ante los errores uno tiene dos alternativas. Hay quienes miran para el lado y se hacen los lesos y hay quienes los enfrentan y los enmendan. El caso de la ministra es el segundo. Evidentemente los errores no pueden suceder de esas características. El episodio lo doy absolutamente por superado. Va a seguir cumpliendo todas sus funciones. También llegó a la Casa de Gobierno el senador socialista José Miguel Insulza, quien aseguró que la ministra replicó información que ella consideró oficial. A esto se sumó en el Congreso en Valparaíso por el senador de la misma colectividad, Álvaro Elizalde, presidente de la Cámara Alta, quien destacó la actitud valiente de la ministra Siches al pedir disculpas inmediatamente luego de su error. La ministra lo que hizo fue reproducir una información que le había entregado la Dirección de Extranjería, pero la Dirección de Migraciones del gobierno. Y bueno, la forma más rápida de poder precisamente con valentía reconocer el error y solicitar disculpas fue a través de las redes sociales. Así que en ese sentido yo no cuestionaría el medio a través del cual la ministra finalmente reconoció que había cometido un error. Desde Prueba de Dignidad, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, sostuvo que la magnitud de este error se mide en cómo es que Siches recibió la información. Me parece interesante averiguar cómo llegó esta información a oídos de la ministra, porque la magnitud del error no es la misma si viene de una fuente oficial que si viene de una fuente de dentro del servicio correspondiente a que si viene de otra fuente. En ningún caso estoy deslizando ninguna intencionalidad. ¿Qué pasó en Chile Vamos? Los diputados Jorge Alessandri de la UDI y Andrés Lonton de RN, junto a otros parlamentarios, entregaron una carta en la oficina de Partes de la Moneda exigiendo explicaciones. Luego de eso, el diputado de RN, Jorge Durán, ofició a la ministra. Trata de culpar a una funcionaria de 26 años de experiencia en migraciones y ex directora de extranjería de Ricardo Lagos. No hay documento que diga lo que dijo la ministra y se debe investigar a profundidad de por qué ni siquiera le preguntó a la PDI. Bueno, más dura fue la postura del senador republicano Rojo Edwards y del diputado de la misma colectividad, Cristian Araya, quienes exigieron la renuncia inmediata de la ministra. La ministra del Interior ha perdido toda credibilidad y la verdad es que parece que no tiene dedos para el piano. El gobierno debe evaluar la conveniencia que siga en su cargo y ella también evaluar presentar su propia renuncia. Y le solicitamos al presidente de la República que le solicite de forma inmediata la renuncia a la ministra del Interior. Es inaceptable que una ministra de Estado falte a la verdad en una comisión de la Cámara de Diputados. Bueno, por la tarde se conocieron nuevos antecedentes, según detalló el Servicio Nacional de Migraciones en una reunión desarrollada el 25 de marzo. La directora subrogante del jefe del organismo, Álvaro Belolio, transmitió información errónea a la ministra del Interior. Es importante decir, como decía Tomás, que quien subrogó a Álvaro Belolio es Carmen Gloria Daneri, que trabaja en el Ministerio del Interior desde 1996 en el ex Departamento de Extranjería. La institución señaló que el 3 de marzo de 2022 se inició la ejecución de la expulsión judicial de un grupo de ciudadanos colombianos y venezolanos condenados por los tribunales. Antes del embarque, agregó el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI fue notificada que el gobierno de Venezuela no autorizó la apertura de la frontera para el regreso de los 53 condenados venezolanos y solicitó posponer el procedimiento. En virtud de esta notificación, la PDI embarcó a
los ciudadanos colombianos, mientras que todos los ciudadanos venezolanos fueron encomendados a Gendarmería para su reingreso a los respectivos recintos penitenciarios. Se precisó a través de un comunicado. Finalmente, el organismo sostuvo que el día 25 de marzo, la directora subrogante del anterior director informó en una reunión en el Ministerio del Interior que los ciudadanos venezolanos habrían embarcado y viajado a Venezuela, no habiendo sido admitidos en ese país y retornando a Chile. Por todo esto, el nuevo director del organismo, Luis Eduardo Taller, quien asumió el pasado 2 de abril, solicitó la apertura de una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades. Catherine Tomás. Sí, mire, Carmen Gloria Daneri es abogado y ejerce hace muchos años en el mundo para el Estado, en el servicio público. No sabemos todo, porque aquí hay un sumario y hay una investigación. Entonces, sabemos lo que hemos dicho. Se dijo ayer en un comienzo, o circuló la versión de que había habido una carpeta, y que cuando se hacen entrega de servicios quedan carpetas sobre tal tema, el otro tema, o sea, la información ordenada, y que habría habido en la información, en una de estas carpetas, este detalle, este viaje fracasado. Pero hay otra versión que indica que en realidad no hay nada escrito, sino que en una reunión en el Ministerio del Interior, donde incluso no habría participado Isquia Siches, la ministra, sino que otros funcionarios, Carmen Gloria Daneri habría informado de esto, habría dicho esto, que al parecer no fue además un tema principal de la reunión, las tantas cosas que se dicen en una reunión y dentro de esto eso, y que lo habría dicho. Ahora, quizás fue un comentario solamente. Siempre claro, pero importante el comentario, pero siempre, claro, el problema es los dime diretes, en el sentido de que va a haber que probar si lo dijo o no, cuántas personas había, etc. O sea, ya empiezan los testimonios acerca de lo que se dijo y no de lo que está escrito. Pero parece que en los informes escritos no hay nada de esto. Y uno de los asistentes a la reunión le habría comentado esto a la ministra Isquia Siches. El otro asunto que hay es que, y lo comentamos ayer, es que Isquia Siches habló de esto en el diario Atacama. ¿Cuándo? Hace un par de semanas ya. Y esto no despertó ninguna alarma. Ojo con eso. O sea, ya lo había dicho y nadie se alarmó, nadie se preocupó. O sea, también es extraño eso. O sea, frente a esta noticia, bueno, vamos a averiguar qué pasó, dónde están estas personas. Por ejemplo, se dice que esta persona que estaba en el aeropuerto, el avión no despegó porque las autoridades venezolanas dijeron que no iban a dejar entrar el avión por razones sanitarias, ¿no es cierto? Está cerrado el aeropuerto, en fin, no entra. Entonces, nunca despegó. ¿Y qué pasó con esta persona? Había algunas personas que tenían problemas de orden judicial, quedaron detenidas. Las que no tenían problemas de orden judicial, sino más bien problemas administrativos, quedaron libres, obviamente. Bueno, no podían quedar detenidas. Ese fue el destino de ella. Y nadie se preocupó. Que ahora tuvo más difusión a través de Twitter, a través de redes sociales. No, pero si estuvo en la comisión, es que la comisión también es raro desde dos puntos de vista. Uno, la revisión de la prensa finalmente del equipo de la ministra, si es que efectivamente se revisó y a nadie le llamó la atención, o si lo vieron, lo tenían tan claro que lo ratificaron, y por eso la ministra va nuevamente a contar en el tono además que lo hace ahí en la comisión respecto a lo mismo. Entonces agrava todavía más la situación desde el punto de vista de no tener el conocimiento 100% de esa información. Pero hay otro antecedente. Resulta que hay un diputado que es Jaime Araya, que es independiente, pero que está en el comité del PPD, digamos. No es PPD, pero está en ese comité. Pero que forma parte además de la Comisión de Seguridad Pública, y que el viernes pasado fue invitado a una reunión de coordinación en La Moneda. ¿Y quiénes estaban en esa reunión? La cúpula mayor del Ministerio del Interior. Estaba Isquia Siches, ministra, Manuel Monsalve, subsecretario, estaba Eduardo Vergara, el otro subsecretario encargado de Seguridad Pública, Eduardo Vergara. De prevención del delito. Exactamente. O sea, sí. Ya, pero claro, son personas directamente, estaba la cabeza máxima, pero además jefes de divisiones, pero además el jefe de la división jurídica, otros legisladores. O sea, aquí había mucha gente y todos, el jefe de la división jurídica, el abogado jefe, digamos, todos. Y resulta que ahí fue la primera vez que se comentó con parlamentarios, lo otro lo había hecho público, pero nadie supo nada, no sé por qué, pero aquí se comentó el caso del avión que posteriormente habrían retornado.
Y dice el diputado Araya: le hablé a la ministra sobre el tema de los fiscales, la dotación de carabineros para el distrito de Antofagasta que represento, el que suma licencias por estrés ante la recarga de trabajo. En eso pasamos a lo de la presencia de extranjeros condenados. Él cuenta toda la historia, ¿no? ¿Cómo se? Entonces yo le hablé sobre el problema de Antofagasta, la dotación de carabineros, la cantidad de personas que está con licencia por estrés, y en eso pasamos a lo de la presencia de extranjeros condenados en Chile, a quienes se les conmutó la pena privativa de libertad por la de expulsión. En este tema hay que ponerlo en la agenda, le dije a la ministra. Y ahí dice lo del avión de Venezuela, que lo devolvieron de allá y que no sabía cómo lo habían hecho para taparlo. Toda una elucubración. A ver, aquí hay algo interesante. Puede ser, y esto es materia de investigación, que Carmen Gloria Daneri haya dicho lo que dijo, y eso hace incurrir en el error a la ministra. Ahora, aquí evidentemente que no se chequeó nada, porque nadie actúa de esa manera y lleva una información ante la comisión por algo que se dice en una reunión sin chequear los datos, hora, en qué momento, cómo, nada. O sea, es algo, hay una superficialidad importante, pero todo lo que dijo con respecto a los medios ya lo había repetido en una reunión. Sí, esta seguidilla de polémicas también que la envuelven. Y eso es simplemente, tampoco investigó si hubo una acción del gobierno, porque acusó acciones del gobierno anterior. Ni siquiera se preocupó, eso sí que es de ella, porque nadie le dijo eso, que de una acción del gobierno anterior para acallar medios. Y de eso no respondió en el día de ayer, ¿eh? No, silencio absoluto. Ayer, de hecho, desde la mañana se sentía el ambiente de La Moneda de que era un día distinto. De hecho, la prensa estuvo todo el día en el patio de los Cañones, y eso es inusual que suceda. Sucede solo cuando ocurren este tipo de situaciones graves donde una autoridad se ve envuelta en alguna polémica importante. Y no habló en todo el día. Después el presidente llegó de su actividad. Obviamente supimos de la reunión, pero después el presidente llegó muy carismático con la prensa saludando y se le preguntó: presidente, ¿usted este es un ultimátum a la ministra? Y dijo: no, yo no doy ultimátum a mis colaboradores y colaboradoras. Esa fue la respuesta. Y la ratificó porque antes había tenido esta actividad en Maipú, en donde no se acercó a la prensa en esa instancia, sino que más bien gritó, digamos, para que quedara claro cuál era la opinión y la decisión que se había tomado. Ya estaba claro que no había renunciado ni se le había pedido la renuncia. Ahora, ya que vas al tema político, ayer pasó algo un poco extraño desde el punto de vista de quienes entregaron su apoyo a la ministra en un primer lugar. Claro. Y con mayor fuerza, que no fueron militantes o representantes políticos de Apruebo Dignidad, sino que más bien del socialismo democrático. Sí. Ayer coincidió que justo en este día se estaba realizando una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, con varios parlamentarios. Entonces, como estábamos ávidos de reacciones, se tomaba su parecer, y aparece José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, a entregarle el ropero completo, para decirlo en buen chileno, a la ministra Siches. Después otras declaraciones también, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, que fue del Senado, o de donde está la sede del Senado, a donde sesiona la convención, a hacer también una declaración para apoyar a la ministra. Y no lo hacían personas del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad. Eso llamó muchísimo la atención. Sí, de hecho, todos nos preguntábamos y también consultábamos por qué José Miguel Insulza estaba ahí. Obviamente todos descartaban que era para apoyar a la ministra, pero de todas maneras él salió y la respaldó automáticamente. Claro. Pero hay mucho silencio en el Partido Comunista, porque casi la única persona que habló fue Daniel Jadwe. Que tuiteó en realidad. Claro, a través de un Twitter. A ver, estas cosas sirven para dos o tres de orden político. Uno, saber cuánta cuenta corriente tiene la ministra. Claro. Obviamente ya se gastó buena parte, se la gastó con el tema del Gualmapu, se la gastó, y ahora sigue gastándose la cuenta corriente. Yo creo que se la está gastando rápido. Sí, yo diría que está en rojo en realidad al día de hoy. No sé. Bueno, pero eso puede ser. Yo no sé si está en rojo, pero que se ha gastado, se ha gastado la cuenta, se la ha gastado. Dos, todas estas cuestiones en materia política sirven para detectar quiénes la apoyan, quiénes lo apoyan, cuáles son sus redes. O sea, es un test también. Y el test ayer resultó, por ejemplo, el Partido Comunista lejano, frío. O sea, la ministra no tiene el apoyo del Partido Comunista en momentos más complejos. ¿Quién le prestó mucha ayuda ayer? El Partido Socialista. El Partido Socialista, que es un partido que ingresó al gobierno después de perder las elecciones. Esto se cobra en política, porque además en política nada es gratis. Aquí no hay samaritano en política, eso no existe.
Entonces, en algún momento, aquí hay un crédito que tiene el Partido Socialista respecto a Isquia Siches, de todas maneras. O sea, la próxima vez que Álvaro Elizalde le pidas algo o José Miguel Insulza, ¿ella le va a poder decir que no de buenas a primeras? Igual es importante el tono del gobierno, eso fue como lo que sorprendió ayer, porque se esperaba una vocería oficial para aclarar los dichos, ya sea por parte de la ministra o por parte del presidente Gabriel Boric, pero él llegó muy relajado a La Moneda, él llegó saludando, muy carismático con la prensa, desde hecho después subía por la escalera, sonreía, al lado de él estaba la vocera de gobierno Camila Vallejo, y después dijo que cualquier materia con respecto al tema lo iba a ver el Ministerio del Interior. Y hoy la ministra justamente coincidió que no tiene actividades públicas y no se considera tampoco una vocería sobre el tema. No, se entiende que finalmente esa dinámica... Que él cerró el tema. Claro, finalmente. Llegando con esta característica que tú mencionas, además entiendo haciendo énfasis en que se cubriera lo que él había recién anunciado en materia económica, que la vamos a revisar más adelante, claro, es parte de la dinámica que se eligió finalmente para hacer el manejo comunicacional. Sí. Ahora, obviamente, solo para terminar con el tema político, obviamente la ministra tiene mucho más complicado el camino al ser independiente, al no tener un partido político que finalmente la proteja o la blinde en situaciones como esta, desde el punto de vista de una coalición que está medio pegada débilmente, es mucho más difícil enfrentarlo para ella, el que nadie esté detrás de ella, finalmente sacarla del cargo no tiene un costo en la coalición, porque no tiene un partido que forme parte de la coalición, por lo tanto, claro, por eso se leía tan positivamente lo que hizo el Partido Socialista y de ahí finalmente la apuesta también. Bueno, la derecha también, más que interpelarla o acusarla constitucionalmente, están pensando encararla en el Congreso, nuevamente. Junto a las exautoridades del Servicio de Migraciones. Claro, bueno, sí, es que para que todos den una explicación en conjunto. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Para agotar también todas las instancias previamente. Mira, lo que pasa es que son errores no forzados, o sea, todo esto es perfectamente evitable, no tiene ningún sentido que haya ocurrido. A veces hay cosas que ocurren y son nomás. Y hay que enfrentarlas, pero... Y a veces es trabajo de la oposición, por ejemplo, a veces no queda otra, pero la oposición se organiza y hace efectivamente una buena denuncia, pero no hay oposición tampoco. Se descubre algo que hizo un funcionario, bueno, todas estas cosas que pasan, pero acá estos errores no forzados es lo que complica, y complica un gobierno que está enfrentando enormes problemas y que no son culpa del gobierno. Los problemas existen nomás, los habría enfrentado cualquier gobierno y cualquier candidato. Entonces, esto naturalmente que provoca un lastre innecesario a un gobierno que está enfrentado a desafíos gigantescos. Yo diría, por ejemplo, el desafío, y termino acá, del quinto retiro. Es un desafío gigantesco para el gobierno. Entonces, todo esto no tiene ni el menor sentido, salvo para la gente que mira la política y dice, a ver, ¿qué tan fuerte está Isquia Siches? Ya, listo, este es el test. Es una especie de escaneo, ¿no es cierto?, de cómo está la situación política de Isquia Siches. Para eso sirve y para debilitar un poco el gobierno, nada más. Ya, gracias, Francisca. ¿Qué pasa hoy? Sí, gracias. Gracias, Francisca, hasta pronto. A ver, con respecto a lo del Partido Comunista, ayer algunos dirigentes oficialistas interpretaban que el hermetismo del Partido Comunista... ¿Por qué hablamos del Partido Comunista, además? Porque es un partido muy importante en la coalición de gobierno. No es un partido pequeño ni mucho menos. O sea, el gobierno está sustentado en el Frente Amplio y el Partido Comunista principalmente. Bueno, este hermetismo, que recordemos solo fue roto, como lo decíamos recién, por Daniel Jadwe a través de un tuit, era una señal de que el flanco izquierdo de Isquia Siches estaba pasando por un momento bien delicado, y lo que acentuaba además este frágil sustento que tiene la coalición. Claro, esto no es nuevo, ya mencionábamos algunos otros así descritos errores no forzados de la ministra Siches, la fallida visita a Temucuicui, por ejemplo, y otros errores en el tono. La ministra ha ido perdiendo piso dentro del propio oficialismo, dicen algunos parlamentarios, que remarcan también que ella, lo que decíamos recién, no tiene un partido político que la blinde y le entregue protección finalmente en este tipo de circunstancias. Y aquí vienen las señales. Carol Cariola, votación nacional, a nivel nacional, primera votación, diputada del Partido Comunista, jefe de bancada, presidenta de la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados, o sea, una persona poderosa del Partido Comunista. Bueno, ayer Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la Presidencia, dio una explicación a los jefes de bancada del oficialismo por lo que había ocurrido con Siches. ¿Qué hizo Carol Cariola? Se excusó. Razón, es que tengo problemas de agenda, dijo.
Y no fue, en un tema tan álgido en el día de ayer en materia política. Y en este sentido, las palabras de Daniel Jadwe, que en otras ocasiones ha sido un crítico de Isquia Siches, fueron sorprendentes. Dice, sin duda fue un error grave, pero cuando la ministra Isquia Siches transparenta su equivocación y emite disculpas públicas, da cuenta de otra forma de entender la política. Detrás de los cargos hay personas y reparar es esencial para no repetir, dijo Jadwe en Twitter. Bueno, lo que sí sucedió, lo que les contábamos recién, después de esa reunión con el ministro secretario general de la presidencia, reaccionaron en La Moneda el jefe de senadores del Partido Socialista, José Miguel Insulza, y el representante de los diputados del Frente Amplio, que es Gonzalo Vinter. Los dos coincidieron en una actitud comprensiva con la ministra. Claro, yo sí quiero reafirmar que me parece interesante cómo llegó la información a la ministra, porque la magnitud, dice, del error no es la misma si viene de una fuente oficial, que de dentro del servicio correspondiente, si viene de otra fuente. Y en ningún caso estoy deslizando intencionalidad, pero si la ministra se informa de esta situación desde dentro del servicio respectivo, la magnitud del error es distinta. Lo que pasa es que fue una conversación al pasar. No deja de tener razón Vinter, pero fue una conversación al pasar. Hay que chequear qué vuelo, qué día, a qué hora, dónde están los presos, dónde estaban esas personas, nada. Y lo que dijo Insulza también llamaba la atención, decía, cuando vas a dar una información acerca de asuntos de migraciones, preguntas en dirección de migraciones. ¿Con quién querían que consultara a la ministra? Esa fue la entidad que le entregó la información. Este no es un error de la ministra del Interior. Ella solo reprodujo la información que le dio un servicio especializado. Las críticas son desmedidas, decía ayer temprano el expanser. El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva, el Partido Socialista, dice claramente es un error, tal como ella misma lo reconoció. El Partido Socialista muy, pero muy cuadrado con Isquia Siches. Yo creo que es un desliz verbal de ella, tomar un rumor y tratarlo como cierto, pero por suerte este desliz, el cual no daña a nadie, dice, no perjudica a ningún país ni a ninguna persona, y solo indica que el rodaje está siendo más difícil de lo presupuestado. ¿Quién? El socialista Leonardo Soto. Todos los socialistas muy, pero muy alineados. Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática, también alineada. Al final fue el Partido Comunista el que estuvo en silencio y llamó muchísimo la atención. Ahora, con respecto a la acusación gravísima al gobierno anterior de que era capaz de acallar medios, de eso ni media palabra, ni media explicación, nada, porque ahí sí que no hay una información errada. Es que es imposible explicarlo, además, salvo las pulsiones internas de Isquia Siches, en el sentido de que ella cree ese tipo de cosas, nada más. Hay una entrevista. Sí, a Álvaro Belolio. Sí. Bueno, nosotros lo entrevistamos también aquí ayer en el Expreso Bio Bio, y más o menos en el mismo tono estas preguntas que se le hacen hoy en el diario El Mercurio. Dice, ¿qué impresión tuvo al escuchar los dichos de la ministra Siches acerca del caso del avión? Dice, fue bastante preocupante porque estaba imputando un delito a bastantes autoridades, y además yo tenía la certeza de que en los 29 vuelos de expulsiones no había casos como el mencionado por la ministra. Por supuesto, por prudencia llamé rápidamente a la PDI para corroborar qué es lo que se debe hacer en estos casos y traspasar la información a los afectados. Para una situación así, ¿qué debe ocurrir? ¿Cuántos controles o entidades deberían haber tapado con tierra los hechos según el lenguaje utilizado por Siches? Le preguntan a Belolio. Y él dice, eso era lo que más me extrañaba. Era difícil entender cómo se había dado forma a esta equivocación o conspiración, porque habría requerido coordinar a 4 ministerios, a la Policía de Investigaciones, al gobierno venezolano, al Poder Judicial, a toda la prensa, los que son unas 2.000 o 3.000 personas, más los propios extranjeros o expulsados, solo para ocultar este hecho, lo que en realidad es totalmente impracticable, dijo. También le preguntan a Álvaro Belolio, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, qué pudo inducir a error acerca del funcionamiento del sistema de expulsión inmigratorio. Él dice, creo que es una mezcla de factores, pero el hecho de no haber expulsado ni judicial ni administrativamente a ningún extranjero, cosa que es un mandato legal, influye. Nosotros en los traspasos fuimos muy claros en decir que el convenio con Sky seguía vigente, que los vuelos hasta mayo estaban financiados y que esperábamos que fueran utilizados. Y este financiamiento viene de las multas que pagan los propios migrantes. Y al realizar estos procesos de expulsión ayudan a mejorar la cohesión entre nacionales y extranjeros, por lo que espero que sea un elemento central de la política de la ministra Siches. Lo que dice es que no tienen experiencia en expulsiones, si no han expulsado a nadie.
Ahí están los aviones, está el contrato, está financiado y no han expulsado a nadie. Entonces es la inexperiencia. Más adelante le preguntan, el gobierno emitió un comunicado, ¿qué le pareció? Y dice, el comunicado del Ejecutivo tiene contradicciones con el oficio de la Policía de Investigaciones, donde uno dice que se canceló el viaje el 3 de marzo antes de embarcar y el otro dice que el 2 de marzo y volvieron rápidamente a los recintos penitenciarios. Sobre el caso concreto de la funcionaria con 26 años de experiencia y quien fue jefa del departamento en el gobierno de Lagos, lamentablemente es la palabra de uno contra la de otro, al decir que fue de conversaciones y no hay nada escrito, pero es curioso que el argumento aparezca 12 horas después de las disculpas de la ministra y que los oficios no son claros en manifestar. Los oficios son claros en manifestar que no abordaron el avión. O sea, hay documentos escritos. Atención con esto, según Álvaro Belolio, documentos escritos que explicaban esta situación. ¿No los leyeron? ¿Qué pasó? ¿Nadie revisó estas carpetas que les dejaron? Esas son las preguntas que deberá resolver el sumario. Que ya está en curso y que obviamente vamos a estar muy pendientes respecto de lo que se resuelva en esa situación. Ayer pasó una situación bastante extraña también que se dio en Valparaíso. Resulta que temprano les contamos que la ministra Isquia Siches suspendía todas sus actividades en terreno para tratar la crisis en la que estaba expuesta. Y una de esas era una visita a la región de Valparaíso. La reemplazó finalmente el subsecretario de Prevención del Delito, que era parte de la actividad, pero él quedaba como a la cabeza, ¿no? Eduardo Vergara participó del lanzamiento del Fondo Nacional de Seguridad Pública 2022. En la oportunidad se retiró estrepitosamente de la actividad sin dar la oportunidad para referirse sobre la polémica que envolvía en ese momento y envuelve a la ministra Siches, quien inicialmente, como tú decías, iba a encabezar este evento. Tenemos detalles con José Manuel Vergara. Fugaz y estrepitosa fue la visita del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a la región de Valparaíso, quien encabezó una ceremonia para lanzar el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2022. Si bien la autoridad realizó una intervención entregando los detalles de la iniciativa, se retiró de manera caótica al término del evento, por detrás de unos arbustos y con un vehículo que lo esperaba a un costado del Palacio Rioja en Viña del Mar, lugar donde se realizó la actividad. Así quedó registrado en un ambiente captado por los micrófonos de la radio. Su partida se relaciona con la controversia que involucra a la ministra del Interior, Isquia Siches, quien de hecho iba a encabezar el lanzamiento, pero canceló su participación a primera hora de este jueves. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, respaldó la estrepitosa salida del subsecretario. Creo que las autoridades tienen que estar donde se les pida y donde sea necesario, y sobre todo donde lo requiere el presidente de la República. Y si él lo ha requerido así, me parece muy oportuno. El subsecretario de Prevención del Delito también canceló una segunda actividad que tenía al término del lanzamiento, la que involucraba una reunión con federaciones de estudiantes, agrupaciones feministas y mujeres que han denunciado acoso en la vía pública. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.